Hoy, después de haber tenido aquella Semana Santa, después de 8 días, celebrando la solemnidad precisamente de esta Semana Santa, la Iglesia no quiere dejar de seguir reviviendo en sí misma ese misterio, como que si quisiese todavía sacarle más jugo a esta liturgia cuando ya ha terminado el tiempo de Pascua solemne y empieza con este domingo, los domingos después de Pascua, que terminan precisamente con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Por lo tanto, durante este tiempo de Pascua no trata otro tema, sino acerca de las cosas que Él realizó en su resurrección o después de su resurrección. Y ellas están insertadas precisamente en el depósito de la fe, porque nacen de los evangelios o de los evangelistas que narran los acontecimientos acaecidos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es de dejar a un lado el evangelio de este día en el que se nos narra precisamente las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. No quiero entretenerme mucho en ello, ni es el fin de este sermón comentar por hoy el evangelio de este día. Pero sí es de notar dos cosas importantes. Una de ellas es la institución del sacramento de la penitencia. Muy bien narrado por nuestro Señor y muy bien descrito, de tal manera que no hay error ni confusión en cuanto que Él lo manifiesta de viva palabra. Recibid, dice el Espíritu Santo, lo que perdonéis aquí será perdonado en el cielo. Y si es perdonado en el cielo, y si ya hemos confesado todos nuestros pecados y estamos en gracia de Dios, no debemos entonces retroceder y hacerle caso al demonio que nos sugiera que tal o cual cosa no ha sido perdonada. Todo en este instante, nuestro Señor, cuando da esta orden o cuando instituye este sacramento de la penitencia, lo hace una vez y hasta la parucía. Por eso dice, lo que retengáis será retenido, en la segunda parte de su sermón. De tal manera que entonces da una autoridad muy grande al sacerdocio católico, al sacerdocio según Melquisedec. Y a este sacerdocio es al que también Santo Tomás hace alusión y confirma lo que nuestro Señor acaba de decir. Porque la resurrección, si no hubiese sucedido este pequeño incidente de el apóstol San Tomás, creo que no
hubiésemos creído del todo la resurrección de nuestro Señor. Trae tus llagas, trae tu mano o tus dedos y mételo en mis llagas de las manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Los santos padres hablan de esto haciendo una relación o relacionándonos con nosotros. Hasta aquí, entonces, el Evangelio. Dentro de este misterio pascual, sin duda alguna, que a todos nos llama a aquellas palabras del credo de los apóstoles, cuando se dice descedet ad inferos, tertia die resurrectio a mortis. Aquí hay dos palabras importantes. Por un lado, el descenso a los infiernos, y en segundo lugar, la resurrección a mortis, o la resurrección de los muertos, o que Él resucitó de entre los muertos. Como quieran ustedes entenderlo, lo que se da aquí, o se dice, es esa resurrección gloriosísima que nuestro Señor tuvo. Y como dije, corresponden al 5º artículo del credo de los apóstoles, donde se dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Donde es de notar que se dice, descendió a los infiernos y no al infierno, como único referente, los cuales, o lo cual nos quiere dar a entender que fueron 3 lugares físicos a los que Él visitó. En primer lugar, podríamos designar al limbo de los justos, o también llamado seno de Abraham. En segundo lugar, al purgatorio, en donde se encuentran las almas que purgan por el débito o pena del pecado no pagado totalmente en la tierra o en vida. Y finalmente, el infierno, propiamente llamado. En cuanto a lo primero, convenía que nuestro Señor Jesucristo descendiera al limbo de los justos, porque en Él se encontraban todos los que creyeron no solo en su venida, sino también en su redención, que son los santos padres del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Quienes, si ya se habían alegrado con la presencia de San Juan Bautista y San José, para que su felicidad fuera completa, les era necesario ver en persona a Jesucristo nuestro Señor. De este parecer es también Santo Tomás de Aquino, cuando dice, efectivamente, tenía amigos, no solo en el mundo, sino también en el infierno. En este mundo hay algunos amigos de Cristo y los que tienen el amor, pero en el infierno se encontraban muchos que habían muerto en el amor y en la fe, en el que debía de venir como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y tantos otros varones justos y perfectos, puesto que Jesucristo había visitado a los suyos que estaban en el mundo y había acudido en auxilio por medio de la muerte. Quiso también visitar a los suyos
que se hallaban en el infierno y acudir en su auxilio bajando a ellos. Por eso se dice en el Eclesiástico: penetraré en todas las partes inferiores de la tierra, visitaré a todos los que duermen e iluminaré a todos los que esperan en el Señor. De esta manera, tanto su fe, su esperanza, como su caridad en Jesucristo Señor nuestro, quedaba satisfecha, y la alegría que les transmitió su presencia corporal y real quedaba plenamente confirmada. Solo les faltaba salir de ese lugar y ser trasladados al cielo o a la bienaventuranza eterna. Después, el testimonio de Santo Tomás de Aquino acerca de esta primera situación. En cuanto al segundo lugar, por su misericordia infinita convenía también su presencia real en el purgatorio, ya que ella, en primer lugar, suprimía por un instante los acerbos sufrimientos que padecen estas pobres almas en el lugar. En segundo lugar, salido de ese lugar, porque quizá con su presencia algunas almas pudieron haber salido de ese lugar, aunque no directamente al cielo, sino al mismo seno de Abraham, o limbo, por lo cual es lógico, pues si la presencia de Nuestra Señora les alegra mucho y se reducen por unos instantes los sufrimientos que padecen, cuanto más la presencia de nuestro Señor. En tercer lugar, descendió al infierno propiamente para triunfar por completo sobre el diablo. Uno triunfa por completo sobre el otro cuando no solamente lo vence a campo abierto, sino que incluso le invade en su propia casa y le arrastra la sede de su reino y su palacio. Cristo ya había triunfado sobre el diablo en la cruz, lo había derrotado. Así se dice en San Juan: ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo, es decir, el diablo, será echado fuera. Por eso, para triunfar por completo, quiso arrebatarle la sede de su reino y encadenarlo en su palacio, que es el infierno, despojándolo y arrancándole sus posesiones y su botín. Por eso se dice en el Eclesiástico: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Además, San Pablo dice: le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, según aquello de Filipenses 2:10. Por lo que también debía tomar potestad en el infierno, y para que en nombre de él se expulsasen a los demonios. De lo expuesto hasta ahora podemos sacar 4 enseñanzas. En primer lugar, una firme esperanza en Dios, pues Él resucitó de entre los muertos. Él cumplió con su promesa. Por muy abrumado que se encuentre un hombre, siempre debe esperar su ayuda y confiar en Él. No hay situación tan angustiosa como estar en el infierno. Por consiguiente, si Cristo libró a los suyos que estaban allí, todo hombre, con tal que sea amigo de Dios, debe tener gran confianza de ser librado por Él de cualquier angustia. Y esto dice la sabiduría: esta no desamparó al justo vendido, y descendió con él al hoyo
y en la prisión no lo abandonó. Como queriendo decir, no abandoné a Job, no abandoné a Daniel, ni abandoné tampoco a José. Y como Dios ayuda a sus siervos, muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Pues como dice el eclesiástico, quien teme al Señor de nada temblará, ni tendrá pavor, porque Él mismo es su esperanza. En segundo lugar, debemos caminar en el temor y no ser temerarios, pues aunque Cristo padeció por los pecadores y descendió al infierno, sin embargo, no libró a todos, sino solo a aquellos que tenían pecado mortal, que no tenían, pecado mortal, según lo hemos dicho. A los que habían muerto en pecado mortal, los dejó allí. Por tanto, nadie que muera en pecado mortal espere perdón. Al contrario, estará en el infierno tanto tiempo como los santos padres en el paraíso, es decir, para siempre. Irán estos al suplicio eterno. Los justos, en cambio, a la vida eterna, según San Mateo. En tercer lugar, debemos tener diligencia. Cristo descendió a los infiernos por nuestra salvación, y nosotros también hemos de ser diligentes en bajar allá con frecuencia. Mediante la consideración de aquellos tormentos se entiende conforme hacia lo que se dice en Ezequías y que se canta. Yo dije, en medio de mis días bajaré hasta las puertas del infierno. Pues bien, desciende allá frecuentemente en vida con el pensamiento. No es fácil que se descienda al morir, porque tal pensamiento aparta del pecado. Pues en efecto, vemos que los hombres de este mundo se guardan de cometer delitos por miedo al castigo corporal. Por consiguiente, cuanto más han de guardarse por miedo al castigo del infierno, que es mayor en duración, intensidad y número de tormentos. Por eso nos recuerda esto el eclesiástico. Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Finalmente, en cuarto lugar, recibimos una lección de amor. Si Cristo descendió a los infiernos para librar a los suyos, también nosotros debemos bajar allá para ayudar a los nuestros. Ellos por sí solos nada pueden, por tanto, debemos ayudar a los que se hallan en el purgatorio. Demasiado sensible sería quien no auxiliara a un ser querido encarcelado en la tierra. Más insensible es el que no auxilia a un amigo que está en el purgatorio, pues no hay comparación entre las penas de este mundo y las de allí. Y por eso dicen las almas que allí están: compadeceos de mí, compadeceos de mí. Y no me siquiera dice vosotros que sois mis amigos, porque la mano del Señor me ha tocado. Y en otro lado se dice: es santo y piadoso el pensamiento de rogar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Palabras de Santo Tomás de Aquino en cuanto a las 4 cosas
y provechos que él señala en este sermón. Por lo tanto, queda claro que nuestro Señor descendió a los infiernos o a las partes bajas de la tierra, como lo quieran entender vosotros, y estas son el limbo de los justos, el purgatorio y el infierno. Y así se cumple lo que dice el credo: descendit ad inferos. Y si no lo teníamos claro, ahora queda claro este quinto artículo de el credo que nosotros rezamos todos los domingos, todos los días de fiesta de primera y también de segunda clase. Sea pues que lo último quede en nuestro corazón cuando habla de estas benditas almas del purgatorio. Es verdad que el limbo ya no existe, o sea, el lugar de los justos o seno de Abraham, como se le solía llamar en el Antiguo Testamento, porque todos ellos fueron llevados a la bienaventuranza eterna cuando ascendió nuestro Señor a lo alto a tomar parte de su reino, o más bien a sentarse a la diestra del Padre Eterno. Pero sí existe, en cuanto que está hecho para aquellas almas que han muerto sin ser bautizadas, y más que nada y sobre todo se refiere a tanto a los no nacidos como a los nacidos que no hayan recibido el bautismo durante los primeros 4 o 5 años de su vida. Pidamos pues a la Santísima Virgen María, que sin duda ella también tenía el conocimiento pleno de estos 3 lugares a los que bajó nuestro Señor, que nos alcance una fe profunda sobre estos lugares, y a la vez que ancle nuestro corazón en el purgatorio, que no solamente lo oigamos, sino que acudamos a la piadosa súplica de quienes están allí, para que cuando menos recemos un Padre Nuestro todos los días por ellos. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.